bienvenidos, y a los hermanos que nos están siguiendo a través de los medios y redes sociales, le damos la bienvenida también para compartir hoy un tiempo con la palabra de Dios. Recuerden ustedes de que hoy estamos arrancando un servicio presencial y vamos a estar entrando a desarrollar algo interesante, pues vamos a tener estudios de la palabra de Dios donde todos podemos participar. Usted puede hacer sus preguntas también y trataremos con la respectiva base bíblica de darte una respuesta. Amén. Así que vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. La semana pasada dimos inicio a una enseñanza la cual se titulaba Las primicias y el poder de las primicias. Hoy vamos a hablar de las primicias como un principio, pero vamos a entrar ya más profundo, a hilar más delgado con la escritura, leyendo diferentes citas bíblicas, compartiendo esto y que ustedes puedan eventualmente hacer las preguntas que consideren, ¿de acuerdo? Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9, hasta el verso 9, vamos a leer de ahí en adelante. La palabra de Dios dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La semana pasada tocamos ese versículo y mencionamos que como resultado de dar las primicias, esa segunda parte, serán llenos, dice la Escritura, entonces tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la consecuencia. ¿Cuál consecuencia? La consecuencia de ser obediente a la palabra y hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hoy vamos a entrar dentro de ese principio y quizás la primera pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros a partir de este momento es: ¿qué es la primicia? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Y cómo debo de hacerlo? ¿Y cuáles son sus posibles bases bíblicas? Entonces, a eso nos vamos a ir refiriendo poco a poco. Primero que todo, habían tres cosas que se hacían durante las fiestas de las primicias en la nación de Israel, el pueblo de Israel, y a su vez también había algo muy interesante que también se le conocía como la fiesta de los primeros frutos. Así que el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, va a ser una cita que vamos a estar leyendo en breve. Así que ellos tomaban de los bienes que poseían, sea animales, sea frutos, cosechas de lo que fuese, sean joyas o piedras preciosas, lo que fuese, y ellos todo esto lo presentaban delante de Dios y era un momento de gratitud, un momento de dar gracias a Dios por la provisión de Dios, por las cosechas que se estaban generando, por aquello que venía. Y entonces dice la palabra que algo que ellos acostumbraban siempre a hacer era dar gracias a Dios. Qué bueno y qué importante es que nosotros como iglesia aprendamos a dar gracias a Dios. No solamente hay que dar gracias a Dios cuando las cosas salen bien, cuando hay abundancia, cuando la escasez no está cerca de nosotros, pero en medio de todo también debemos de aprender a ser personas con un corazón lleno de gratitud. Debemos de dar gracias a Dios en los momentos aún difíciles de la vida, porque todos vamos a pasar momentos difíciles. Entonces la Escritura dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. O sea, alababan también y adoraban al Señor con todas sus fuerzas durante todo este periodo de tiempo. Amén. Amén. Algo importante, alababan y adoraban a Dios con todas sus fuerzas. O sea que realmente lo que hacían, ellos se entregaban a hacerlo. Es que en ocasiones no nos entregamos a hacer aquello que en buena teoría debemos de hacer porque tenemos el conocimiento vasto o suficiente de la palabra. Hay cosas que debemos de hacer. Así que vamos a ir más hacia la Escritura y vamos a entrar en varios versos bíblicos. Primeramente el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 9 y verso 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Y habló Jehová Dios a Moisés diciendo, verso 10,
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, que todos los primeros frutos de aquella siega de la cosecha, había que traerlos entonces a la casa de Jehová. Eso era lo que Dios le habló a Moisés para que él transmitiera al pueblo. Y entonces el pueblo tenía que ejecutar algo que hemos venido aprendiendo días atrás, algo que llamamos una acción. O sea, no es solamente tener el conocimiento de algo que hay que hacer, es que tenemos que hacer algo para que algo ocurra. ¿Están conmigo? Me estoy dando a comprender en este detalle que es tan importante. El libro de Éxodo, capítulo 23, verso 19, dice la Escritura: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de la tierra, de los primeros, no es el primero, el de los primeros, dice, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces Dios le estaba enseñando al pueblo algo, y esto es muy importante. Lo que Dios estaba tratando de enseñar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, es que había algo llamado prioridad. Esta palabra es importante para todos. Las prioridades son importantes para Dios y Dios nos trata de enseñar. ¿Quién debe de ser primero? ¿Qué es lo primero? Tenemos que conocer y saber acerca de eso. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 33? Dice con toda claridad, muchos yo sé que saben este versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es una prioridad que Dios nos está enseñando? Que Dios es primero. Dios es primero. En muchas ocasiones creemos que Dios es primero, pero realmente quizás no estamos generando ese hecho, esa acción de que Dios sea primero. En muchas ocasiones consideramos que Dios es el Señor de nuestra vida, pero ¿hasta qué punto realmente es el Señor? Cuando declaramos que es el Señor, hablamos de que es el dueño, pero ¿hasta qué punto Él es el dueño de nuestra vida? Él es el dueño de tu vida. Quizás sea una pregunta importante y tendrá una respuesta, y la respuesta tendrías que darla tú. Pero el asunto ¿es realmente el dueño? ¿Yo le estoy dando la prioridad a Dios completa y plenamente en mi vida? ¿Es Dios realmente aquel al cual yo me debo? ¿Y todo lo que estoy haciendo realmente lo estoy haciendo para Dios? ¿Me estoy esforzando para hacer las cosas para el Señor? Eso es una pregunta importante que debemos de respondernos. Y la palabra del Señor nos está enseñando acerca de esas prioridades, de quién debe de ser primero. Dios debe de ser primero, sencilla la respuesta. Pero la pregunta sería si es así, si esto está ocurriendo de esta manera. Entonces Dios enseña a toda una nación a dar primicias. Hoy Dios nos está hablando a nosotros porque la palabra de Dios es lo que debe de regir nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Es la palabra de Dios la que rige nuestra vida o son nuestras emociones? ¿O son nuestros pensamientos? ¿O son nuestros argumentos? ¿O son algunas otras cosas que nosotros consideramos o es la palabra de Dios? Bueno, debería de ser la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, entonces debemos de comprender que las primicias son algo importante para Dios. El capítulo 44 del libro de Ezequiel, verso 30, dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, de lo que se presente de todas vuestras ofrendas, de los sacerdotes. Será de los sacerdotes, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. La palabra de Dios dice que si nosotros damos las primicias, es lo que dice la Escritura, si nosotros damos las primicias, la bendición del Señor reposará en nuestra casa. Mi pregunta sería,
¿Cuántos deseamos profundamente que la bendición de Jehová Dios repose sobre nuestra casa? No solamente que llegue ocasionalmente, no solamente de que allá una vez al año algo bueno pase en nuestra vida y recibamos algún tipo de bendición. Dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, que reposará la bendición de Jehová Dios sobre aquel que entonces honre al Señor con las primicias. Eso es lo que dice. Así que yo prefiero que repose la bendición sobre mi casa a que sea una bendición ocasional. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Debemos de considerarlo sí o no? Sí, así es. Ahora, si nosotros somos sabios, si nosotros realmente queremos entrar en un terreno diferente en nuestra vida, yo diría, no, lo más bueno es que repose la bendición sobre nuestra casa, que siempre esa bendición permanezca. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Honrar a Dios, darle la prioridad a Dios, aceptar la palabra de Dios y que esta palabra sea la que guíe mi vida en todo momento. Vamos a mirar otra cita bíblica más. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, acontecerá que si oyeres, ¿cómo tengo que escuchar la voz de Dios? Atentamente, dice la Escritura. Que si yo escucho atentamente, porque a veces no estamos atentos a la palabra, a veces estamos perdidos, ¿sí o no? Debemos de escuchar atentamente la voz de Dios, dice, para guardar y poner por obra. Para guardar y poner por obra. O sea, no solamente para escucharla, para oírla. No, dice para ponerla por obra. Ponerla por obra significa hacerla. Ponerla por obra significa activarla. Ponerla por obra significa hacer una acción, hacer algo, porque hay que hacer algo para que esa palabra tome validez. Algo nos ha enseñado el Señor en los últimos tiempos y es a darle valor ¿a qué? A la palabra. Entonces tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Dice la Escritura, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Si hacemos esto, Jehová Dios nos exaltará. Si cumplimos en esto, el Dios eterno nos bendecirá. Amén. Si nosotros caminamos en esto, el Señor eterno rebosará. Si nosotros hacemos esto otro, entonces la bendición de Jehová Dios reposará en nuestras casas. Ahora, yo quiero que usted comprenda esta bendición que se desata para todos aquellos que realmente estamos dispuestos a caminar en eso. Pero ¿es una decisión al final o no? ¿A quién le corresponde esa decisión? A cada uno de nosotros. Nos corresponde a nosotros. ¿Hasta aquí estamos bien o hay preguntas? Amén. Ok, si hay preguntas puede en este momento hacerlas también. Entonces, se supone que usted y yo como cristianos nos regimos o regimos nuestra vida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Sí, Esteban, usted y yo regimos nuestra vida, ¿por qué? Por la palabra de Dios, exactamente. O sea, nuestra vida se rige por la palabra de Dios. Caminamos por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Jenny, ¿tú estás de acuerdo en eso? Que vamos a caminar por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, si yo tengo que caminar por la palabra de Dios y el Señor me enseña que debo de darle a Él el primer lugar en mi vida, y el Señor me enseña que tengo que ser obediente a su palabra, es algo que yo debiera hoy no solamente considerar, porque considerar es una palabra que encierra otros conceptos. Por ejemplo, muchas personas consideran el hacer la palabra, pero no significa que la van a hacer. Simplemente piensan que tal vez, que es posible, que voy a pensarlo. Es el dicho popular, lo voy a pensar. Eso es lo que encierra esa palabra. Lo voy a pensar, voy a ver. Puede que sí, puede que no. Pero la palabra de Dios, o Dios mismo te dice que usted y yo debemos de considerar la palabra, o te dice que debemos de ponerla por obra.
Ponerla por obra es muy diferente a considerarla. Porque considerar es como aquel que recibe un consejo. Voy a pensarlo entonces. Y no estamos recibiendo un consejo. La palabra de Dios no te da un consejo. La palabra de Dios te da una guía de lo que debes de hacer. Por eso la palabra nos enseña que debemos de hacer lo que ella dice. Amén. Queremos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Seamos obedientes a Dios. Ser obedientes a Dios es ser obedientes a la palabra. Efectivamente lo es. Si yo no soy obediente a la palabra, no puedo ser obediente a Dios. Entonces, o camino con Dios o camino sin Él. ¿Alguien me escucha en esto? O sea, no puedo manejar diversos tipos de alternativas en relación a esto. O caminamos en obediencia y a la revelación de la palabra de Dios, o caminamos bajo nuestro propio criterio. Caminamos bajo nuestros pensamientos, nuestros rudimentos. ¿Cómo le dice Pablo a estos pensamientos? ¿Cómo le llama? Él le da un nombre en la carta al libro de Romanos capítulo 12, que debe ser transformado. ¿Cómo le dice el apóstol Pablo a esto? ¿Argumentos de qué? De altivez. Argumentos de altivez. Ahora, cuando hablamos esta palabra altivez, ¿qué significa la palabra altivez? Orgullo. Entonces son pensamientos orgullosos que vienen a tratar de dominar nuestra vida para hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. ¿Está conmigo? Y esto se aplica para cualquier cosa de la palabra de Dios. No solamente para el tema de las primicias, para cualquier otra cosa se aplica completa y plenamente. El mundo no tiene dirección. El mundo camina bajo su propio criterio, bajo sus propios argumentos de altivez, pero no puede ser que el pueblo de Dios camine bajo argumentos de altivez. Y la pregunta entonces nace, ¿hay pueblo de Dios caminando con argumentos de altivez? Y la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque estamos caminando según nuestro buen parecer y no según la palabra de Dios. Y nos desviamos de la verdad entonces, o aceptamos verdades a medias. Verdades a medias son aquellas verdades que simplemente yo asiento algo de que sí, Dios dice esto, pero bueno, voy a ver cuándo lo hago. Voy a pensarlo. Voy a valorarlo. Ahora, la escritura, la palabra de Dios, en el libro de Oseas, si puede buscarlo, capítulo 4, verso 6, está en la palabra. Dice entonces el libro de Oseas, este profeta dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, hermanos, en cuántas ocasiones caminamos faltos de conocimiento y pecamos por ser faltos de conocimiento. Hay ocasiones que pecamos porque simplemente no ejecutamos, no hacemos, no activamos la palabra porque la conocemos, pero también pecamos por falta de conocimiento. Ahora, en este momento no te queda ni una ni otra, porque ya las dos están en este momento cubiertas. ¿Estamos de acuerdo? Así que el día que lleguemos delante de la presencia de papá, no podemos llegar y decirle: Señor, es que yo no supe acerca de esto, es que yo nunca escuché, es que yo no sabía, es que no me di cuenta. No. Pero sí recordemos algo que la Escritura dice. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. La palabra del Señor dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así dice la palabra. Amén. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Para el hombre natural, hacer cosas como estas de dar primicias a Dios no es comprensible. Su mente no lo puede procesar. Pero estamos hablando del hombre natural. Se supone que en el cuerpo de Cristo todos debemos de ser hombres y mujeres como con una mente espiritual.
que puede discernir del Espíritu de Dios lo que dice la palabra y que entonces puede empezar a someter su vida a la palabra y ser obedientes porque sabe que tras la obediencia se desata la bendición de Dios. Aleluya. ¿Queremos caminar en la bendición de Dios? Entonces tenemos que hacer algo. Las primicias son la raíz de un gran árbol de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. El libro de Romanos también, capítulo 11. ¿Hay alguien que me puede, por favor, ayudar a leer fuertemente? El libro de Romanos, capítulo 11, verso 16. Romanos 11, 16. Vamos a buscar esa cita bíblica y le voy a pedir a alguien que me ayude a leerla, por favor. Amén. Ok, muy bien. Dale tu hijo. La próxima vamos para con Esteban. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Si las primicias son santas, si son consagradas, también lo será el resto. Pero si las primicias no son consagradas y no son santas, entonces lo otro no lo puede ser. Me estoy dando a entender. La palabra es clara. La palabra no hay que darle mucha situación. Simplemente tenemos que caminar en ella. Apóstol, entonces en este caso la primicia es una semilla. La primicia es una semilla, efectivamente. Es una semilla que o nos la comemos o la sembramos. Así es. Porque si yo me la como, entonces simplemente no va a haber nada, no va a haber fruto, no va a haber cosecha, porque me la comí. Muchas personas se quejan de que no tienen cosecha, y si se están comiendo su semilla. Pero si nosotros somos sensibles al Espíritu y empezamos a hacer lo que nos corresponde, las cosas serían diferentes. O sea, lo que usted ve en un árbol cargado de naranjas, por decir algo, es el resultado del trabajo de unas raíces que se ha alimentado y ha crecido. Pero podemos decir o que nos comemos la semilla o nos comemos las raíces. Y entonces, ¿qué se va a producir? No va a haber nada. Queremos la cosecha y la bendición de Dios, pero a veces no lo hacemos. Entonces, las primicias es un principio que abren las puertas del Señor, y así era realmente en el Antiguo Testamento. Era una fiesta completa. Note esta palabra, fiesta. Una fiesta, ¿qué implica? Implica alegría, regocijo, ¿cierto? Eso es lo que implica una fiesta. Es la reunión de muchas personas a festejar algo. Bueno, Dios instruyó a su siervo de que cada vez que se recolectaban las primicias, eso era una festividad. Era un día para celebrar. Ojo con esto. Era un día para celebrar. Cuando usted da las primicias a Dios, debe ser un día donde usted celebre que está dándole a Dios tus primicias. Debes de celebrarlo, debes de sentirte gozoso, muy pero muy gozoso, porque es el día donde vas a entregar algo para Dios. Y tú sabes de antemano que a pesar de todo, en medio de todas esas cosas, Dios va a traer algo más posteriormente. Amén. Entonces tiene que hacerse con mucho gozo realmente. Era una festividad, una celebración, una fiesta. Amén. Así que en el Antiguo Testamento, las primicias, y esto quiero llevarlos también a la comprensión de este detalle, es muy, pero muy importante, realmente que lo puedan aprender. Las primicias no eran específicamente solo para un mes, como en muchas ocasiones se piensa. No, las primicias eran un tiempo, o sea, era una temporada en las cuales el Señor pedía traer primicias. Y el pueblo lo hacía. Eran temporadas, momentos. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas preguntarse lo siguiente. ¿Y cómo yo voy a dar primicias? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si yo tuviera un negocio, por decir algo, tengo una pulpería y resulta que en la pulpería hoy vendí un confite, la primera venta del día, ¿puede ser esa una primicia? O puede que hoy la primera venta del día fue un diario, ¿podría ser esa la primicia? Pero hay otras personas que dicen, pero yo no tengo un negocio, yo lo que tengo es un trabajo, yo trabajo para X compañía y recibo un salario.
Entonces, ¿cómo yo puedo comprender el hecho de dar una primicia siendo un trabajador dependiente de lo que recibo semanal o quincenal o mensualmente? Algunas personas preguntan esto. Entonces, vamos a ver. Un detalle para tratar de responder esto es, si a mí me pagan por semana, por quincena o por mes, yo puedo sacar de allí, si tengo un corazón dispuesto y voluntariamente, porque Dios no obliga absolutamente a nadie a dar primicias. Ojo con esto, Dios no obliga a nadie. Pero si la persona entiende en su espíritu y activa el poder que está detrás de esa palabra primicia, entonces esa persona puede sacar de lo que genera quincenal o mensualmente una primicia. ¿Cuándo? Cuando quiera. Puede hacerlo en cualquier momento. Hay personas que pueden dar primicias cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, no importa cuándo. Pero sí darle a Dios lo que es de Dios, pero cuando se hace con gozo en el corazón. Es algo que se hace para honrar a Dios. Amén. El monto, preguntan algunas personas, y es que ¿cuánto yo tengo que dar? Bueno, el monto no es importante para Dios, escucha eso. El monto no es importante para Dios. Lo importante es que cuando vayas a darle algo a Dios, que sea lo mejor. Así es. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Ahora, lo que decía inicialmente del negocio, y aquí quiero aclararlo, la primicia no precisamente es lo primero. Y usted dirá, bueno, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo entonces? Porque ¿es así o no es así? La primicia no necesariamente es lo primero, porque no necesariamente lo primero es lo mejor. Así es. ¿Está conmigo? Amén. No necesariamente la primera venta de ese confite fue lo mejor. Pero lo que sí dice la palabra también es que debemos de darle lo mejor. Así es. ¿O no dice? Amén. Dice que es lo mejor. Voy a aclararlo aún más profundamente porque sé que esto es interesante. Vamos a ver, ahorita vamos a avanzar y puedo ir platicándole acerca de esto. Entonces, ¿qué significa la primicia? No significa precisamente que sea el primer animal o que sea el primer manojo de algo que se produjo, pero sí significa que debe ser lo mejor, porque la palabra de la fiesta de las primicias no es solamente la fiesta de lo primero, es la fiesta de lo mejor. Así es. Si usted va a la palabra va a encontrar que es la fiesta de lo mejor, porque no podían darle a Dios algo que tuviera defecto, sino que se le entregaba a Dios lo mejor. Eso dice la Escritura, siempre lo mejor. Así que cuando esto venía de esta forma, debemos de entenderlo a través de una historia bíblica que mencioné desde una perspectiva diferente la semana pasada, la historia bíblica de Caín y Abel. Recordarán ustedes, vamos a ir a la Escritura. Libro de Génesis, capítulo 4, verso 1. La palabra dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice la palabra que trajo una ofrenda. Verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice la palabra. Dice la Escritura completamente claro de que en este caso Abel trajo no solamente las primicias, pero dice que trajo de lo más gordo de ellas. ¿Qué era lo más gordo? Lo mejor. Así de simple. Dio lo mejor. No solamente dio las primicias, dio lo mejor. Pero resulta que su hermano, por ejemplo, él trajo una ofrenda. Pero la ofrenda de su hermano, realmente él no buscó lo mejor. Él agarró lo que había ahí y pum, y lo llevó. Fue algo que dio, era algo que tenía que hacer. Lo explico de otra manera. Nosotros entendemos que debemos de dar diezmos y ofrendas.
juntas. Dios nos ha enseñado a hacerlo y caminamos con la bendición de Dios, honrándolo a Él con los diezmos y las ofrendas en conjunto. Ahora bien, resulta de que eso lo hacemos ya por defecto. ¿Por qué lo hacemos por defecto? Porque es una instrucción de Dios a través de su palabra y Él promete, Él dice, yo abriré las ventanas de los cielos, dice el Señor. Amén. Así que si nosotros queremos caminar con cielos abiertos, pues vamos a ser sabios y vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Si nosotros no queremos caminar con cielos abiertos, no lo haga, no hay ningún problema. O sea, Dios no tiene problema con eso. Dios va a seguir siendo Dios. La bendición que se la pierde, ¿quién es? Nosotros. Ahora, pero Abel llegó y cumplió con lo que tenía que dar. Nosotros damos los diezmos y cumplimos con lo que tenemos que dar. No hay más ni menos, es lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la ofrenda, que se convirtió en aquella primicia, el caso de Abel era que él, precisamente, llegó y tomó como diciendo, tengo que dar primicias, voy a ver qué encuentro por aquí para llevar. Y ya, salgo del asunto, el compromiso, ya cumplí. ¿Está conmigo? Las primicias no es algo que se cumple. No podemos llegar y decir, ya cumplí. Las primicias están midiendo generosidad. Así es. Las primicias está Dios midiendo si está dando lo mejor. ¿Qué fue lo que aconteció en la historia bíblica? Solamente se recibió, Dios recibió las primicias de uno y del otro no. ¿De cuál? De aquel que dio lo mejor. Pero de aquel otro que sí dio, porque dio, pero que lo hizo por el compromiso de dar. Ahora, hay personas que entran en ese concepto de que tengo que dar por compromiso. ¿Usted cree de que Dios bendice cuando usted y yo damos por compromiso? No, no funciona así. Las primicias no se manejan de esa forma. Por eso Dios está diciendo, no es que importe, a mí no me importa la cantidad para una primicia, pero no puedes dar lo que se te antoje, como tú quieras. Da, pero da lo mejor. Si vas a dar una primicia, da lo mejor. De lo contrario, mejor ni lo des. Porque no se convierte en una primicia. Es más, no va a ser recibida por Dios. Ahora, yo quiero que usted medite y piense un instante. Cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento encontramos de que Él estaba, dice la Escritura, observando a aquellas personas que traían las ofrendas al arca. ¿Recuerdan ustedes la historia? Él los observaba, dice la palabra. Ahora, mi pregunta es, si Él observó en ese momento, ¿ustedes piensan de que Él observa hoy? Claro que sí. Si lo hizo ayer, lo hace hoy. Ahora, ¿qué estaba viendo el Señor? Estaba viendo de que muchos daban y Él sabía que estaban dando de lo que les sobraba. ¿Está conmigo? Pero de pronto alguien llamó la atención del Señor, porque aquellos daban de la abundancia que les sobraba. Y daban mucho, pero de lo que les sobraba. Pero hubo una persona que llamó la atención de Jesús. Una persona que dio poco, pero dio todo lo que tenía. Marcó una diferencia completa. Entonces yo preguntaría, ¿esa persona que dio todo, usted cree que padeció hambre ese día? Yo no lo creo. Dios bendijo la vida de esa persona. Entonces este hombre trajo lo más gordo, lo más grande de los animales, lo mejor, y lo entregó delante de la presencia de Dios, y eso marcó la diferencia. Amén. Así que esto marca completamente la diferencia plena en una cosa y en otra cosa. Vamos a ir un poquito más y miramos algunas otras cosas más de la palabra de Dios. Porque resulta que en algunos momentos, yo no sé si usted ha escuchado, si no lo ha escuchado, pues me comenta, por favor. Hay personas que dicen de pronto, en los momentos en los que nos encontramos, que se habla de crisis económica, que se habla de situaciones difíciles, de falta de empleo, de esto y lo otro, de aquí y allá, yo no entiendo cómo las personas dan diezmos y dan ofrendas, y menos primicias, dicen algunos. ¿Sí o no? La gente dice, no, ustedes están locos. ¿Cómo van a dar diezmos y primicias? ¿Y cómo van a estar sembrando y todas esas cosas? Claro, es que es muy simple la respuesta. Es muy simple porque ellos son
personas que caminan naturalmente guiados por sus conceptos humanos, pero no caminan bajo la guianza del Espíritu de Dios ni de su palabra. Entonces las cosas son diferentes y se los voy a mostrar a través de la palabra. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla de la historia de una mujer. Esta mujer era una viuda, dice la Escritura. El verso 11 dice, y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, le dijo. Verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y luego nos echemos a morir. Ahora quiero hablarle y explicarle por qué esta mujer estaba hablando esto. Resulta de que sobre la tierra en esa época tenía 3 años y medio que no llovía. Imagínense, 3 años y medio que no llovía. Había escasez, la tierra estaba seca, estaba árida, no habían cosechas, no había nada. Una cosa tremenda. Y ya esta mujer llegó hasta al punto de que iba a gastar lo último que tenía. Ya era, comía y se morían porque ya no había más nada. Y tenía un hijo, dice las palabras. Era viuda. ¿De acuerdo? Era viuda, eso dice la Escritura. Entonces el verso 13 dice que Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, le dice. Ojo con esto. La palabra dice que Elías le pide 2 cosas. Lo primero que le pide es un vaso de agua. ¿Y qué no había? No había agua. No llovía en 3 años y medio y le pide un vaso con agua. Y era lo que tenía. En segundo lugar, le dice que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerse una torta y terminar ya, y con eso morirse. Y le dice, pues hazme una torta, pero a mí primero. Algunos dirían, no, qué abusado este hombre, ¿no? Qué profeta más abusador este. Porque de pronto ya no había más nada y resulta que le estaba diciendo que le diera de primero el vaso de agua y la torta. ¿Ah? Muchos hoy día no podemos comprender naturalmente esto. Decimos, no, pues, caramba. Ahora, viene una pregunta también. Me gusta hacer preguntas. ¿Por qué Dios envió a este profeta a una viuda y por qué no lo envió a un hombre rico? ¿O acaso no habían hombres ricos? Sí. Claro que habían hombres ricos. Entonces, ¿por qué no lo envió a una mujer viuda, pobre, que ya no le quedaba más nada? ¿Por qué no lo envió a un hombre rico para que le diera de comer? ¿Alguien está entendiendo esto? Mucha gente no piensa acerca de eso, pero mira lo que dice la palabra. Verso 14. Porque Jehová Dios, el Dios de Israel, ha dicho así, dijo el profeta. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Wow, esto va a pasar. Ahora yo le pregunto, ¿esta mujer alguna vez en su vida había visto que de una tinaja nunca se acabara la harina? ¿Habría pensado con su mente natural que cuando usase el aceite nunca se iba a gastar? ¿Es esto natural? No lo es. Completamente sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural, efectivamente. Así que tenía un solo hijo, una sola comida, y estaba a punto ella de alistar porque estaba recogiendo leña para hacerse su torta, para echarse a morir. Dice, cuando llega el profeta este gordo y le dice, deme comida, deme la torta y deme el vaso de agua a mí primero. Qué tremendo, ¿no?
¿Cuántas personas piensan en medio de la escasez? En medio de la escasez hay que dar diezmos. En medio de la escasez hay que ofrendar. En medio de la escasez hay que entonces dar primicias. Te aclaro lo siguiente. La escasez es el mejor momento para honrar a Dios. En los momentos de mayor escasez es el mejor momento para empezar a honrar a Dios con diezmos, ofrendas, primicias y todo lo que Él dice a través de la palabra. Es el mejor momento. Es el instante preciso. Ahora escucha esto. Dios no envió a Elías a la viuda para que la viuda ayudara a Elías. ¿Me están escuchando esto? Dios no envió al profeta Elías para que la viuda ayudara a Elías, para que le diera comida. No, Dios no envió al profeta Elías allí para eso. Dios no lo hizo. Dios envió a Elías a la viuda para que Dios mismo pudiera suplirle a esta mujer de la gloria que Él tiene. Aleluya. Y lo iba a hacer. Pero para que esto ocurriera había algo que hacer. ¿Qué había que hacer? Había que empezar a ordenar las cosas. ¿Qué era primero? Entonces había una directriz. El profeta le dijo, si haces primero esto, no escaseará esto y esto. Pero si haces primero esto, pero si tú lo haces al revés, y te comes tú la torta y te comes tu hijo la otra torta, la cosa se complica. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, ¿cuántas personas se comen la torta? ¿Cuántas personas hoy día se comen la torta y después están diciendo no me alcanza, no funciona, que no puedo, que aquí, que allá, que los clientes se van, que vienen, que van, que vienen? Oye, ¿cómo es eso? ¿Sabe usted una cosa? Es cuando esto empieza a ocurrir en nuestras vidas, una de las respuestas más claras es que nos estamos comiendo la torta. Que no salgo del embrollo, me estoy comiendo la torta. Es que yo, no. Mira, quiero que comprendamos esto. Esto es muy importante. Dios no necesitaba a la viuda para alimentar a Elías. Amén. Se lo voy a demostrar. Vamos a la palabra. Primera de Reyes 17:6. Alguien que me lo lea. Ahora sí, Esteban, puede leer Primera de Reyes 17:6. Y esto acontece antes, escucha, antes de que Elías fuera a buscar a la viuda. ¿Qué dice la palabra? Fuertemente. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Quién le traía a Elías el pan y la carne en la mañana y en la tarde para que comiera? Cuervos. Dios enviaba cuervos para que alimentaran a Elías. Y aún había un arroyo que estaba fluyendo agua para Elías. Entonces Elías no estaba pasando hambre. Ahora, después del evento con aquella mujer, con aquella viuda, Elías pues se va. Primera de Reyes. Necesito otro voluntario que lea la escritura fuertemente en el capítulo 19, versos 5 y verso 6. Por favor. 5 y 6. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Quién lo alimentaba? Dios. ¿Qué hizo el Señor? Envió un ángel para que le cociera una torta. Aleluya. Imagínense, la primera torta de ángel se la comió él. Aleluya. ¿Ah? Así nomás.
¿Usted cree que Dios nos necesita para que? No, mi amado, si Dios puede hacer lo que sea. Aleluya. Dios no ocupaba a esta mujer para alimentar a Elías. Él quería bendecir a esta mujer a través de Elías. Así es. Hay personas que piensan, escuche, porque sé que es así. Oh, mira, es que el pastor está pidiendo dinero. No, déjame decirte. Es que el interés es que usted sea bendecido. Aleluya. Porque está escrito en la palabra que si nosotros hacemos esto, esto y esto, seremos bendecidos. Mi interés es que usted pueda aprovechar lo que Dios dice a través de la escritura y la bendición fluya a través de tu vida. Que los cielos sean abiertos sobre ti. Pero dice la escritura que hay una sola forma para que esto sea así. Diezmos y ofrendas juntos. Pero también dice la palabra que Dios nos bendice cuando damos las primicias con gozo, disposición y damos lo mejor. Así que las primicias usted puede darlas en todo momento. Usted puede dar primicias todos los meses si desea. Pero cada vez que lo vaya a hacer, tienes que entender algo pero muy importante. Y algo muy importante es que vas a darle a Dios lo mejor. Amén. Amén. Porque si no, no funciona. Me estoy dando a entender. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta o seguimos? Vea que hoy es un día para aprovechar y preguntar lo que ustedes tengan como duda. Hay palabras claves en la escritura. Por ejemplo, la palabra primogénito, la palabra primicia. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 13. El verso 1 del capítulo 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, conságrame todo lo primogénito. ¿Qué es lo primogénito? Lo primero. Conságrame todo lo primogénito. Cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Aleluya. Lo primogénito es del Señor. Lo primero es del Señor. Lo que abre la matriz es de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, si usted nota, en la historia bíblica encontramos a hombres de Dios trayendo bendición sobre sus hijos mayores. Porque fueron los que abrieron la matriz. Amén. Usted ve cómo Abraham lo hizo con su hijo mayor y ahí sucesivamente todos con sus hijos mayores, bendiciéndolos porque mío es, dice la palabra. ¿Está de acuerdo? Amén. Ok, entonces dice la escritura que todo aquello que abría matriz era bendito Aleluya. y consagrado a Jehová Dios. Ahora, cuando Moisés se encontraba en aquella tierra de cautividad llamada Egipto, vinieron plagas. ¿Cuántas plagas se desarrollaron? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. La última plaga, ¿cómo se llamaba? Muerte de los primogénitos, efectivamente. Entonces, dice la palabra que vino una plaga donde todos los primogénitos de todos los egipcios murieron. Aún de los que les servían murieron, todos murieron. Ahora, cuando esto ocurre, dicen los historiadores que cuando murieron los primogénitos sobre la nación de Egipto, Egipto nunca más volvió a ser la misma. ¿Qué se cortó? ¿Se cortó qué? ¿Qué fue lo que se cortó? Se cortó lo que producía la bendición, el crecimiento, lo primero, el primogénito. La primicia es la fuerza de toda bendición y le fue quitado. Entonces Egipto nunca volvió a ser el esplendor que tuvo una vez. Hoy día Egipto no tiene ese esplendor. Hoy día Egipto es una nación terrible. Y no se imaginan qué tanto. Así que, por eso debemos de aprender de las primicias. Miremoslo de otra forma.
El libro de Éxodo capítulo 11, verso 4. Dice la escritura en el verso 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primero de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias, o sea, todo lo primero, toda la fuerza de Egipto fue completamente reducido a nada. Así que las primicias, te lo digo de esta forma, las primicias es el termómetro que Dios usa para medir tu generosidad. Aleluya, aleluya. Eso es las primicias, para tratar de entenderlo de otra manera. Es la forma en que Dios mide esa situación. El libro de Génesis capítulo 12, verso 1. ¿Quién gusta leer Génesis 12, 1? Con voz fuerte. A ver. Leamos. ¿Quién encontró para que pueda ayudarme? Amén. 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 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que Dios habló y le dijo a este hombre, pues mira, voy a hacer algo grande en tu vida, te voy a mostrar cosas maravillosas, pero tienes que salir de la tierra. Y hubo una promesa para la vida de él en el verso 2 que dice, Génesis 12, 2. Amén. Entonces Dios promete posteriormente que resulta que iba a nacer a Sara, que era estéril, un hijo. ¿Se acuerdan ustedes? Amén. Y Dios le promete entonces que su descendencia será como las estrellas del mar y como la arena, las estrellas de los cielos y la arena del mar. Es la promesa de Dios para este hombre llamado Abraham. Pero resulta de que en un momento determinado su esposa, ya siendo mayores, dice, no, pues aquí no queda más que ayudarle al Señor, ¿verdad? Vamos a ayudarle. Así que de esa ayudita nace Ismael. Pero eso no era el primogénito, ni lo que Dios había dicho, ni lo que Dios había prometido. Después de esto, entonces, Dios vuelve una vez a hablarle a Abraham y nace posteriormente Isaac. ¿Recuerdan ustedes? Es el primogénito. Ahora, hijos, miren, usted y yo no tenemos que ayudarle a Dios. Así es. Ayudar a Dios no funciona. Usted y yo tenemos que ser obedientes a Dios, es otra cosa. Amén. Ayudarle a Dios es hacer lo que yo pienso. Ser obedientes a Dios es hacer lo que Él dice. Son dos cosas diferentes. Así que nace una criatura llamada Isaac, el primogénito de este hombre llamado Abraham. Ahora, note lo siguiente. Después de un tiempo, Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, quiero que tomes a tu hijo y me lo presentes en ofrenda. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo a su hijo que lo presentara en ofrenda? Una prueba, sí, pero ¿qué más? Era la primicia, era el primogénito. Y no dice la escritura que todo primogénito le pertenece a quién. A Dios. Así es. Le pertenece a Dios, está escrito. ¿De acuerdo? Así que se lo estaba pidiendo. Y Dios nos prueba en muchas ocasiones a través de las primicias. A ver si realmente nosotros tenemos la disposición de darle a Dios lo que realmente corresponde. ¿O acaso somos entonces como aquel otro llamado Caín que le damos algo por cumplir? Y decimos, ya lo hice, ya cumplí. ¿Está conmigo? Mira, esto es bastante interesante y es muy claro y es muy directo porque la palabra de Dios lo es así. Entonces, Dios no te pide para que te empobrezcas. Dios te pide para multiplicarte. Dios te pide para bendecirte. Dios te pide para levantarte. Dios te pide para que vengan añadiduras sobre tu vida.
Pero a veces qué complicados somos, hermanos, porque no somos obedientes a Dios, pero sí queremos entonces que las demás cosas estén en medio nuestro. Queremos de que todo llegue de la manera que creemos que sea mejor, pero no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a buscar otra cita bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9. Búsquelo, por favor. Proverbios 3, 9. Allí la palabra del Señor nos habla también. El primero que encuentre, por favor, lo lee. Proverbios 3, 9. ¿Lo pueden leer? Gracias, hijo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar a Dios, porque es lo que nos dice la palabra, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Honrar a Dios significa respetar a Dios. ¿Usted sabía eso? Honrar a Dios significa respetar a Dios. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, nosotros no somos respetuosos con Dios? Y decimos que, no es que Dios es maravilloso, yo lo amo. No, usted ha escuchado eso. Yo estoy enamorado de Dios, pero no lo respeto. ¿Podré yo estar enamorado? No funciona así, ¿verdad? Entonces, honrar a Dios significa estimar, reverenciar, significa obediencia, significa enaltecer, significa distinguir. Eso significa honrar a Dios. Y el resultado de honrar a Dios se encuentra entonces en Proverbios 3:10. Ahí está el resultado de honrar a Dios. ¿Qué dice que es el resultado de honrar a Dios entonces? El verso 10. El resultado de honrar es, ¿qué dice? Abundancia, serán llenos tus graneros con la abundancia y tus lagares rebosarán. La palabra de Dios es veraz. Ayúdenme. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios es clara. Entonces, si es todo eso, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto ser sensibles a la voz de Dios? Porque Dios quiere lo mejor, siempre. Pero hay algo terrible en la vida de los seres humanos, y es cuando nos tocan el bolsillo. Y entonces la palabra dice que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está en tu bolsillo? ¿O tu tesoro está para con Dios? Si está para con Dios, vas a entender cuál es la prioridad. Y entenderás que Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Amén. Ok, muy bien. ¿Hay alguna pregunta de parte de los presentes? No hay preguntas, parece hoy. Todos están muy claritos, ¿no? Amén. Bueno, gloria a Dios porque están muy claros. Es tiempo entonces de entender la bendición de lo que esto significa. En este año 2022, hermanos, debemos de comprender que tenemos oportunidad. Dios nos da la oportunidad de dar primicias. Dios nos da la oportunidad de honrarlo. Dios nos da la oportunidad a todos, no solamente de pensar de que por ser el primer mes del año, el mes de enero, solamente en el mes de enero me voy a estancar para honrar a Dios a través de las primicias, sino que puedo hacerlo frecuentemente. Puedo hacerlo cada mes, o cada 2, o cada 3, o cada 4, es decisión personal. Pero cuando lo haga, sepa que debe de darle lo mejor. ¿Para qué? Para que entonces lo que dice la Escritura se aplique sobre nuestras vidas. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Debe de sentirte privilegiado cuando somos llamados a dar las primicias. Debes de sentirte gozoso. Siéntete realmente
privilegiado de honrar a Dios con sus primicias. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a continuar en esta noche dando gracias a Dios. Pastor Jonathan puede pasar y vamos a entonar un canto al Señor para ya ir quedando despedidos en este momento. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies los que estamos presentes y a todos aquellos hermanos que han estado escuchando esta enseñanza, este estudio, les bendecimos en el nombre de Jesús y te decimos: de hoy en 8 días estaremos nuevamente transmitiendo la palabra de Dios. Y también el próximo domingo a las 9:20 tenemos servicio presencial acá en Fe y Milagros. Usted puede acercarse y recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones.